Suenan los tambores de guerra. Y no lo digo yo, sino el presidente de China, quien ha dado la orden al ejército más grande del mundo de prepararse para disparar. China dice que Taiwán es suya. Estados Unidos, en su afán de controlar todo, no quiere. Taiwán muestra los dientes a China y China contesta diciendo que es irremediable, que Taiwán será unificada sí o sí. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón. ¿Esta es la guerra que se esperaba para el 2019 o es mero bluff de China? Como sea, hace unas horas el gobierno de Estados Unidos subió al nivel 2 de alerta para todos los que viajen a esa región. Comenzamos.所有的国际上重要的价值，我们都是一个重要的实践者，而且是一个忠诚的实践者。所以，当这样的国家面临困难的时候，面临威胁的时候，我们是希望国际社会能够重视。La publicación Foreign Policy también hizo una proyección de lo que será un infierno. Cree que China podría llevar a cabo la operación anfibia más grande en la historia de la humanidad si ataca a Taiwán.不分地域，都要认清，台独只会给台湾带来深重祸害。愿意以最大诚意，尽最大努力，保留采取一切必要措施的选项，针对的是不会接受一国两制，绝大多数台湾民意也坚决反对一国两制，而这也是台湾共识。Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted siempre por sintonizarnos, todavía les sigo dando felicidades de principio de año a usted y a toda su familia, gracias por estar siempre con nosotros. Vamos directamente con nuestros invitados, tenemos a Cristian Said Nader Cataño, analista internacional allá en la Ciudad de México, muchísimas gracias, y a Fernando Moragón, analista internacional en Madrid. Gracias a los dos, buenas noches, un abrazo también de Año Nuevo a ustedes y a toda su familia. Gracias. Cristian, comienzo contigo. ¿Por qué el presidente de China dio la orden a su ejército de prepararse para la guerra? ¿Esto es mero bluff o es real?
bueno, una potencia como China, otras como Rusia, Estados Unidos, siempre están preparadas para la guerra, y más cuando tienes a una, así lo llama Pekín, una provincia rebelde al otro lado del estrecho de Taiwán, preparada para justamente, hay distinto, puede tener un desenlace distinto, ¿no? Pero yo creo que Estados Unidos le está empujando a poco a declarar la independencia, y si esto lo hace, rompería con un protocolo que ha estado, digamos, en vigor desde hace décadas, principalmente desde el 72, después del cisma sino-ruso, con el acercamiento entre Estados Unidos y Pekín, en la época del canciller Mao. Se declara, justamente, Estados Unidos deja de reconocer a Taiwán como la China, digamos, oficial. Entonces lo que dice, por ejemplo, Richard Nixon es que no estamos con China continental porque la amemos, sino porque está ahí, ¿no? Entonces se romperían casi 50 años de estas relaciones protocolarias al declarar independencia, o por lo menos un reconocimiento mayor de Estados Unidos, ¿no? Entonces China está muy presente, tiene muy presente esto, el proceso de, digamos, de sinofobia que ha habido en la última década por parte de Washington, es justamente para construir este tipo de agresiones en contra de China, en China continental, por supuesto, ¿no? Entonces Pekín está al tanto de esto y está preparado, justamente como lo decía en el avance, para una operación de recuperación de la provincia rebelde, renegada, que podría involucrar el despliegue más o menos de 2 millones de militares instantáneamente, y posiblemente muchos más, ¿no? Por supuesto, no hay comparación entre las fuerzas militares taiwanesas y las fuerzas militares de la República Popular de China. Simplemente el problema es que Estados Unidos está detrás de Taiwán. La presidenta Wen realmente es un títere estadounidense, y lo que está haciendo es justamente enervar al otro lado del estrecho de Taiwán al ejército chino con sus declaraciones, ¿no? Entonces está jugando con fuego este tercer personaje, y que ha abandonado esta propuesta de una sola China, el llamado protocolo del 92, cuando Pekín, tanto Taipei, tenían su idea de una China unificada, ¿no? Sin embargo, poco a poco el proceso de taiwanización ha sembrado bastante en la población taiwanesa, entonces ya no aspiran justamente a reunificarse con la República Popular de China, digamos, a la manera podría ser de Hong Kong o de Macao, sino simplemente como justamente independizarse y crear otro país. Esto para la República Popular de China es inaceptable, y están dispuestos a usar todo su potencial militar justamente para traer nuevamente a Taiwán al poderío de Pekín. Bien, Fernando, gusto en saludarte. El presidente de China, Xi Jinping, le dijo a sus tropas que eran tiempos de emergencia, que deben prepararse incluso para cosas inesperadas, con una respuesta militar eficaz, que estén listos para la guerra. También te pregunto a ti, ¿esto es mero bluff, farol de China, o es en serio, va en serio? Hola, gracias por invitarme y estar con vosotros. A ver, yo creo que esto hay que ponerlo en un contexto general para poder entenderlo bien, y también en una perspectiva histórica. Por un lado, esto no es nuevo, quiero decir, esto se viene repitiendo en todos los años en los discursos que hace el presidente de turno en China, donde reclama la reunificación y defiende la idea que se aplicó en Hong Kong y en Macao de un país, dos sistemas, ¿no? Y depende de quién gobierne en ese momento en Taiwán, si gobierna el Kuomintang o el PDP, que es el partido independentista, pues la situación es mejor o peor. Si gobierna el Kuomintang está a favor de una sola China, con lo cual las relaciones suelen ser mejores. Cuando gobiernan los independentistas, las relaciones suelen ser peores. Pero esto no es nada nuevo, esto se lleva diciendo todos los años de hace un montón de tiempo. En cuanto al ejército, a ver, generalmente Estados Unidos hace muy bien una cosa, que es que suele cambiar y tergiversar la realidad, poniendo las cosas al revés. A ver, el ejército chino está en un momento de transición, en el cual está pasando de un ejército fundamentalmente terrestre. Hace un par de años que Xi Jinping ya anunció una reducción de 300.000 efectivos en el ejército terrestre, a un ejército mucho más modernizado, sobre todo de tipo aéreo y marítimo, donde se destacan las fuerzas aéreas marítimas y las fuerzas espaciales, en las que incluiríamos satélites y misiles de todo tipo, incluidos los intercontinentales. Es decir, que no está en este momento China preparándose para ninguna invasión de Taiwán, porque además saben que le harían el juego a Estados Unidos, porque eso provocaría una reacción de Estados Unidos. Taiwán tampoco va a declarar así por algunas unilateralmente la independencia de un día para otro. Esto sería suicida, ¿no? Entonces,
lo que hay que entender es que estamos en algo más general. Estamos en un enfrentamiento entre Estados Unidos y China, en el que Taiwán es una de las piezas más, una pieza muy importante y que se jugaría más adelante la partida si los norteamericanos vieran que es necesario. Pero ¿por qué este enfrentamiento entre Estados Unidos y China? Pues muy sencillo, porque están disputándose la hegemonía global del futuro, de la próxima década. Actualmente Estados Unidos es la potencia hegemónica mundial y como imperio que es, no quiere perder el imperio. Se ha dado cuenta el presidente Trump, y en esto hay actualmente consenso entre todos los políticos, sean demócratas o republicanos, se han dado cuenta de que han perdido 16 años en guerras absurdas, en la guerra de Afganistán, en la guerra de Irak, el ataque militar con aviación contra Libia, en la financiación de la guerra contra Siria, para nada. Fundamentalmente para conseguir derrotas en Irak, derrotas en Siria, caotizar en Libia. Afganistán todo el mundo sabe que es una derrota segura, quiero decir que es cuestión de tiempo. La cuestión es que ellos han entendido que ahora la potencia que está subiendo, su gran rival, es China, y que por lo tanto hay que utilizar todos los elementos, y de ahí la guerra arancelaria y luego otros que se van a tomar en el futuro, para presionar a China. Bien. A ver, Cristian, ¿tú estás de acuerdo con Fernando de que pues entonces esto de Taiwán es algo así como juegos pirotécnicos, algo de show, nadie va a invadir nada, no se van a disparar nada, ni siquiera independencia, ni siquiera China va a tomar a Taiwán? A ver. El problema es, digamos, lo que ocurre, teóricamente esto es cierto, pero más allá de lo que ocurre materialmente, por ejemplo, en las aguas cercanas a Taiwán. Recordemos una cosa, esto es un proceso que no nada más se centra justamente en Taiwán, se centra también más al sur, por ejemplo, en el mar de China meridional, en el mar de China literalmente, en el mar del este, incluso en el mar Amarillo, ¿no? Lo que está haciendo Estados Unidos en las últimas décadas es justamente rodeando a China en un perímetro gigantesco. La mitad de las bases estadounidenses, digamos, en el mundo entero están justamente alrededor de China, y prácticamente antiguos antagonistas de China, llámese Camboya, llámese Vietnam, incluso antagonistas del propio Estados Unidos, se han vinculado cada vez más a Washington justamente en este contrapeso económico gigantesco para bloquear a China y justamente en algún determinado momento agredir a la gran potencia asiática, ¿no? Justamente China está en un proceso de modernización de su ejército, como lo decía el compañero. Han pasado de un ejército plenamente de la República Popular de China, un ejército defensivo, a convertirse en una potencia regional, incluso el tercer ejército en potencia a nivel internacional. Entonces hay que ver esto además de no solamente como un caso aislado, este es un proceso consecuente a todo lo que viene ocurriendo en los últimos años, llámese Corea del Norte, llámese el sur del mar de China meridional. Justamente es una reacción que Washington está haciendo en contra de China. Hace más o menos un mes, por primera vez Xi Jinping visita Filipinas, ¿no? Buscando justamente revertir este coqueteo, por ejemplo, con el gobierno de Duterte, con Estados Unidos. Entonces lo que está ocurriendo, recordemos también que, por ejemplo, Estados Unidos ha desplegado mercenarios a través del yihadismo en el sudeste asiático, ¿no? Entonces justamente lo que están haciendo en parte es probarse, es, digamos, ver hasta dónde puede llegar, cuáles son las medidas que tiene ejercidas China en sus aguas, o las aguas en disputa. Entonces yo creo que ahorita es un juego retórico. Sin embargo, como los planes de Estados Unidos lo han contemplado, en los próximos 5 años esto podría desembocar en un conflicto directo, tal vez no a escala mundial, pero sí en escaramuzas en zona regional, ¿no? Entonces hay que tener también en cuenta, por supuesto, que es como un dominó. Si esto ocurre aquí, si hay un enfrentamiento, por ejemplo, en el estrecho de Taiwán, esto podría acabar justamente en zonas como Guam y en otras partes del Pacífico Índico, ¿no? Bien. Entonces, por supuesto, están jugando con fuego ambas potencias. La gran pregunta que todos se hacen, independientemente si pase o no, es ¿Estados Unidos defendería militar a Taiwán si de pronto China, porque los chinos son muy enigmáticos, recuerda, Cristian, si de pronto China por sorpresa decide atacar, ¿qué pasaría? ¿Estados Unidos sí metería las manos para defender Taiwán? Probablemente sí.
obviamente eso sería un desembarco relámpago, como lo mencionamos hace rato, ¿no? Realmente Estados Unidos metería las manos. El problema es que esto, lo repito, podría desembocar en un conflicto en varios lugares a nivel regional, incluso trascender de manera internacional, ¿no? Entonces creo que Washington tiene que ser muy cuidadoso. Realmente ha habido incidentes importantes. Por ejemplo, hace poco dos barcos, uno estadounidense y uno chino, estuvieron a menos de 100 metros de distancia de impactarse, ¿no? Hace poco el USS Wasp pidió, entre comillas, ayuda para desembarcar justamente al personal en Hong Kong después de una falla técnica. Por supuesto, el gobierno chino no lo permitió. Entonces, ese es el problema. Realmente que están jugando con fuego, y una chispa podría estar un conflicto que creo que no, en este momento Estados Unidos no está en posición ideal para hacerlo, ni tampoco China, ¿no? Justamente se están midiendo. Entonces yo creo que esto más bien se podría contemplarse en los siguientes 4 años. Sin embargo, hay cosas imprevistas. ¿No la ves por la presidenta que de pronto Taiwán quiera jugar con Estados Unidos con fuego, y acaba de presentar los misiles hipersónicos Taiwán, y que de pronto pues le hunda un barco a China solo para jalar el apoyo de Estados Unidos directo? ¿No la ves por ahí? Puede ser. Justamente Estados Unidos tiene una amplia experiencia en este tipo de sucesos. Recordemos a pocas millas, entre comillas, en el Golfo de Tonkin, la famosa bandera salta que desató totalmente la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces también está apostando Estados Unidos a esto, que justamente el gobierno, que no es el Kuomintang, como lo dijo el compañero, no es ese nacionalismo de una sola China, busca la independencia, la taiwanización, podría desatar un desencuentro con China y jalar a Estados Unidos. También le apuesta a eso, por supuesto, ¿no? Bien. A ver, Fernando, yo quiero que me expliques qué papel juega Estados Unidos en todo esto. ¿Por qué? Pues yo veo el mapa y el mar de China Meridional, pues es un mar muy rico. Por ahí pasa un tercio de todo el comercio del mundo. Y estamos hablando de $3 billones al año. Entonces, bueno, pues con justa razón está Estados Unidos ahí. Por favor, Fernando. Sí, lo que dices es efectivamente muy importante, y muy importante especialmente para China. Si os fijáis, si tenemos en la mente un mapa de Asia y del Océano Índico y del Pacífico, aproximadamente el 80% del petróleo y del gas que viene de Oriente Medio, y que es fundamental para China, tiene que atravesar el estrecho de Malaca, un estrecho muy pequeñito que hay entre la península de Malasia y la isla de Sumatra, que pertenece a Indonesia. Bueno, pues el estrecho de Malaca se puede cortar con mucha facilidad, con lo cual eso supondría algo gravísimo para China. Pues, le dejaría prácticamente insuministrado de productos básicos como es el petróleo y el gas. De ahí las luchas y las como se llamaba el compañero, las constantes tensiones que hay en el mar del sur de la China, entre barcos y aviones chinos y barcos y aviones norteamericanos, donde se tantean, donde prueban a ver sus defensas, o prueban a ver hasta dónde están dispuestos a llegar. Y ahí sí que hay un cierto peligro de que sin quererlo se produzca un enfrentamiento que al final vaya en una escalada dentro del mar del sur de la China que sea difícil de parar. Pero por el momento Estados Unidos está aplicando una guerra que, no lo olvidemos, la guerra tiene muchas manifestaciones. De hecho, se habla del concepto de guerra híbrida, que es un concepto en el cual a veces incluso la guerra convencional es lo menos importante. Es más importante la guerra económica, la de la propaganda, la ciberguerra, etcétera. Y ahora mismo Estados Unidos está en la primera fase, está en la fase de la guerra económica, fundamentalmente. Y esa guerra económica, veremos que este año va a dar un salto, se va a pasar de los aranceles a las sanciones económicas. Ya hay sanciones económicas contra empresas chinas a través de las sanciones impuestas a Rusia. Empresas militares chinas que tienen proyectos conjuntos con Rusia han sido sancionadas ya por Estados Unidos, y veremos que las sanciones a empresas y personas chinas se incrementarán y se dará un paso más. Luego también hay otras opciones, es decir, las posibilidades de que... Sí, Fernando, perdón, porque se nos va el tiempo. Sí, ¿Tiene razón China o tiene razón Taiwán? China dice que Taiwán es de China y Taiwán dice que es una nación independiente. ¿Quién tiene razón? A ver, esto... los dos creo que tienen razón. Es decir, es verdad que ha habido un proceso de taiwanización desde el 49, desde que se proclama la República Popular China y gana la guerra civil contra el Kuomintang, y el Kuomintang se retira a Taiwán. Los jóvenes en general actualmente en Taiwán suelen ser más favorables a la idea de una identidad propia.
Esto dependerá mucho al final de que el partido que esté en el gobierno. No olvidemos una cosa, que hay elecciones presidenciales y seguramente parlamentarias en el 2020, y que las últimas elecciones hace unos meses de municipales las perdieron los independentistas y volvió a ganar el Kuomintang. Eso va también a influir mucho. Yo creo que al final se terminará llegando a algún tipo de acuerdo negociado. Bien. Cristian, ¿quién tiene razón, Taiwán o China? Históricamente, por supuesto, la República Popular de China. Taiwán, recordemos que era en el siglo XIX, a diferencia de la China continental, comienza siendo de gran población austranesia, o sea, nada vinculada a las lenguas sino-tibetanas, que es el caso de China. Entonces, conforme llegan los grandes imperios, Holanda, España, Portugal, Inglaterra y posteriormente Estados Unidos y Japón, por supuesto, hacen un caos terrible en Taiwán, exterminan a gran parte de la población, la población europea que ha llegado ahí, a la población nativa que está ahí. Hay una respuesta nativa y posteriormente llega la dinastía Qing a Taiwán. Entonces, a partir de ese momento hay un proceso, digamos, de sinización de Taiwán y se convierte en una parte fundamental de China, muy cerca de la provincia de Fujian y de Guangdong. Entonces, siempre, de los últimos 300 años ha estado totalmente vinculada a la República, al Imperio Qing y posteriormente a la República Popular de China, ¿no? Entonces, cuando viene la gran derrota del Kuomintang en el 49, digamos, se repliegan a la isla de Taiwán, es donde se pueden refugiar Chiang Kai-shek y posteriormente su hijo, que son quienes van a dominar la isla en la siguiente mitad de siglo, ¿no? Entonces, por supuesto, es una provincia renegada, entre comillas, porque ha habido un proceso de taiwanización, han estado creando su identidad, pero digamos, para poner un caso, digamos, un ejemplo, sería como si Cataluña se quiere separar de España y de repente una potencia extranjera empieza a colocar, digamos, baterías antiaéreas ahí para defenderse de lo que podría ser el ejército español en contra de Cataluña, ¿no? O sea, el punto es que realmente la identidad es muy parecida a la identidad. Sin embargo, es curioso, es muy parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con Corea, al sur de Corea. Hay muchos ciudadanos taiwaneses chinos que están ahora vinculados a Estados Unidos por familia. O lo mismo que lo que ocurre con Corea del Sur, con la familia que tiene Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, es otro gancho que utiliza Estados Unidos para jalar a Taipei a sus intereses. Sin embargo, en identidad, en lengua, en absolutamente todo son muy similares, ¿no? Si se puede hablar de una Taiwán distinta, es de hace 3 siglos. Ya nos vamos, Cristian. Dos preguntitas rápido. ¿Por qué los presidentes de Estados Unidos siempre mantuvieron cierta distancia y bueno, pues aceptando la política de una China sola? Y de pronto con Donald Trump todo esto cambió. Esto es un plan que ya lo venían bosquejando, ya lo venían planeando para hacerle caos a China. Por supuesto, Donald Trump llega al poder, lo colocan en el poder justamente esto, para trastocar y modificar todo el contexto global de las alianzas estadounidenses, ¿no? Y el problema no solamente esto, es que digamos, libertad a Taiwán de hacer lo que quiera, que ya no jale la cuerda, digamos, al perro, al igual que con Japón. Recordemos que hay un proceso en este momento de militarización japonesa a través de Shinzo Abe, que es descendiente de un criminal de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese es el problema. Están las cosas más tranquilas justamente con Estados Unidos, o qué ocurriría si le suelta la correa. Algo muy similar a lo que ocurre, por ejemplo, con Israel en Levante, ¿no? Te agradezco mucho. Según generales retirados de Estados Unidos, del Pentágono y expertos del Pentágono, dicen que tarde o temprano habrá inevitablemente una guerra militar contra China. ¿Esto es cierto? Totalmente. Hay un informe yo creo que perdón. Sí, Cristian acaba para que Fernando me diga. Cristian. Hay un informe de la corporación RAND minucioso y muchos otros informes que contemplan una guerra, un conflicto militar de aquí a los próximos 6 años, más o menos en 2026 cuando mucho. Y perdería Estados Unidos. Perdería Estados Unidos. Fernando, la misma pregunta. Sí, yo creo que sí, que de hecho lo que estamos viendo es un imperio en decadencia, un imperio declinante, que es Estados Unidos, que sigue siendo la potencia hegemónica mundial, pero en declive. Y lo que tenemos es una potencia en ascenso, sobre todo económicamente, que es China, y eso va a hacer muy difícil que no se termine en un enfrentamiento de tipo militar.
que puede ser en Taiwán, puede ser en el Mar del Sur de la China, puede ser incluso en la zona de Xinjiang por el tema de la minoría uigur, en fin, hay muchas opciones, digamos, más que abiertas, China pues ya está apropiando de todas las islas. Sí, yo creo que es muy probable. Artificiales, ¿no? Gracias, Fernando, gracias, Cristian. Efectivamente. Abrazos a los dos, gracias a sus familias. Déjeme terminar con una fábula, con un diálogo imaginario que acabo de inventar entre dos filósofos, uno de China y otro de Estados Unidos. Por China, Confucio, y por Estados Unidos, Thomas Jefferson. Jefferson fue un hombre con una idea clara de la libertad. Decía que la libertad significa no tener obstáculos en nuestra voluntad dentro del límite dibujado por la igualdad de los demás. Dijo claramente, no dentro de los límites de la ley, porque normalmente la ley está hecha por los tiranos. Entonces Confucio le contestaría, por eso, Tomás, lo que no deseas para ti mismo, no se lo desees a los otros. Así de fácil, ¿no? Se podrían poner de acuerdo Estados Unidos y China, y claro, todos los seres humanos. Buenas noches.